Mi hermano pensaba que aguantar la respiración 2 minutos bajo el agua era un juego. Yo estuve 2 años inconsciente y lo perdí absolutamente todo. Ahora estoy aquí por venganza. Las palabras de la neuróloga me llegaban como si estuvieran bajo el agua, borrosas y difíciles de entender. Lesión cerebral hipóxica severa, explicó, con un tono frío y distante. Llevas 2 años y 3 meses inconsciente. Tu familia llevaba mucho tiempo esperando este momento, pero no podía enfocarme en lo que decía porque mi cuerpo se sentía rarísimo, como si de repente estuviera manejando una máquina que ni conocía. Apenas si podía apretar la sábana con los dedos. Las piernas no me respondían. Seguían inmóviles bajo la cobija del hospital, ignorando las órdenes desesperadas de mi cerebro. Cuando intenté hablar para preguntar qué había pasado, solo me salieron sonidos extraños, la lengua pesada y torpe, y un sabor metálico y raro en la boca. Mi mamá estaba sentada a mi lado. Se veía mucho mayor de lo que la recordaba, con el cabello ya todo canoso y la cara llena de arrugas de puro cansancio y tristeza. Me agarraba la mano llorando, apretándome como si tuviera miedo de que si me soltaba, me iba a perder otra vez. Mi papá estaba parado junto a la ventana, de espaldas, y aunque no lo veía llorar, los hombros se le movían, y era obvio que también estaba destrozado, solo que no quería que lo viéramos. Ninguno de los dos se parecía a los papás de la fiesta en la alberca. Eso fue un 4 de julio, en casa del tío Raimundo, con toda la familia echando relajo en la carne asada y el chapuzón de cada año. Ahora mi mamá me decía que ya era octubre y que habían pasado 2 años desde ese día. 730 días de mi vida se esfumaron, como si me los hubieran robado, tragados por una oscuridad que ni siquiera sé cómo explicar. Menos de 1 hora después de que desperté, llegó el fisioterapeuta, Julius, un tipo que parecía exjugador de americano y que tenía la paciencia de quien lidia diario con gente que tiene que volver a empezar. Me explicó sin rodeos que mis músculos estaban súper atrofiados por el coma, que iba a tener que reaprender hasta lo más básico, y que aunque iba a ser tardado y frustrante, sí se podía si le echaba ganas. Cuando trató de ayudarme a sentarme, mi cuerpo simplemente no reaccionaba. Ya ni recordaba cómo usar el abdomen, y el simple hecho de incorporarme me mareó y casi vomito. Julius me sostuvo mientras yo luchaba contra las ganas de llorar de la pura vergüenza. Antes de esa fiesta estudiaba ingeniería en el MIT con beca completa. Ahora ni siquiera podía sentarme sin ayuda, de plano como un bebé. En la tarde llegó mi hermano Damien, y desde que entró sentí que algo andaba raro. Traía flores y una sonrisa como ensayada, nada genuina. Me agarró la mano y dijo que había estado rezando para que despertara, pero el apretón se sintió fingido, demasiado fuerte y calculado. Se puso a hablar de lo culpable que se sentía, de cómo el accidente lo perseguía, de que me venía a ver todas las semanas, pero nunca me vio a los ojos, y cuando intenté sacar el tema de la alberca, de volada cambió de tema, diciendo que hablaríamos de eso después, cuando yo estuviera mejor. Mi mamá le dio la razón, diciéndome que primero me concentrara en recuperarme. La forma en la que se miraron me dejó con un nudo en el estómago y una ansiedad difícil de describir. Al día siguiente me hicieron una evaluación cognitiva. La doctora Wu me puso varias pruebas y salió a relucir todo el daño. Me enseñó imágenes y me costó trabajo nombrar cosas súper simples. Para identificar una silla me tardé como 30 segundos. A una manzana primero le dije, naranja. Me pidió que contara de 100 para atrás y me perdí en los 70s. Mi cerebro tan lento que cada número era una batalla. Me puso a escribir mi nombre y las letras salieron todas chuecas y temblorosas. La motricidad fina hecha trizas por la falta de oxígeno. La doctora Wu nunca perdió la calma, pero sus ojos no podían ocultar la preocupación cuando vio los resultados. El número que me dio sobre mi nivel cognitivo me pegó durísimo. Tienes un nivel más o menos de un niño de 12 años, me dijo, aunque yo tenía 22. Los recuerdos de esa fiesta en la alberca eran puras imágenes sueltas, como sueños borrosos. Me acuerdo del calor, del olor a cloro y a carne asada, de la GoPro nueva de mi primo que todos se peleaban por usar bajo el agua. Recuerdo que Damien me retó a un concurso de aguantar la respiración, $100 al que aguantara más. Me acuerdo de sumergirme, del agua fría pegándome en la piel, de los pulmones ardiendo mientras contaba los segundos en mi cabeza, y luego, nada. Un gran vacío justo donde debía estar el recuerdo. Lo siguiente fue despertar aquí, en esta cama de hospital, 2 años después, con la cara de mi mamá ya envejecida y un cuerpo que ya no respondía igual. La doctora Wu me explicó que ese tipo de daño por falta de oxígeno suele borrar los recuerdos cercanos al accidente, que probablemente nunca iba a poder recordar esos últimos momentos, pero esa explicación no me servía de mucho. Julius venía diario para la rehab, pero los avances eran desesperantemente lentos. Apenas al 3er día logré sentarme sin ayuda unos 30 segundos antes de caer rendido. Al 5º, moví las piernas por primera vez. Apenas un espasmo, pero Julius lo celebró como si fuera lo máximo. Al 8º día, por fin pude ponerme de pie con ayuda.
temblando con todo y el miedo de caerme. Cada logro era un recordatorio doloroso de lo mucho que había perdido. Antes de la fiesta corría 8 kilómetros diarios. Mi cuerpo era fuerte gracias al deporte de años, y ahora caminar 3 metros al baño era un suplicio. Necesitaba ayuda y acababa sudando y mareado. La persona que fui se quedó en esa alberca. Ahora solo quedaba esta versión rota de mí. Mi mejor amigo de MIT, Terrence, vino a verme en la segunda semana, y su cara al verme lo dijo todo. Trató de disimular, pero vi el impacto, como si ver a alguien tan brillante reducido a batallar con lo más simple fuera una tragedia. Me platicó de la graduación, de los trabajos chidos que consiguieron nuestros excompañeros, de los proyectos de investigación en los que yo estaba metido y que terminaron abandonando cuando no volví. Intentó no hacerme sentir peor, pero cada cosa que decía era otra pérdida, otro golpe. Mi beca se canceló en cuanto pasó el primer semestre sin que regresara. Limpiaron mi cuarto en la residencia. Mi investigación se la dieron a alguien más. El MIT siguió con su vida, porque los estudiantes en coma no terminan la carrera. Damien regresó en la tercera semana y esta vez llegó con fotos en su celular para ayudarme a recordar. Me enseñó imágenes de la fiesta, de la familia nadando, comiendo y riendo. Había una donde salíamos él y yo junto al borde de la alberca, los dos sonriéndole a la cámara, tomada quizá una hora antes de que todo se fuera al traste. Siguió pasando fotos y me di cuenta de que su vida había seguido como si nada durante el tiempo que yo estuve en coma. Había fotos de su graduación en la Universidad Estatal, con toga y birrete, fotos en su trabajo nuevo en una firma de ingeniería, vestido formal y posando con sus colegas, fotos cuando se mudó a un departamento bonito en el centro. Cada logro estaba ahí, documentado con alegría, mientras yo me debatía entre la vida y la muerte. Cuando le pregunté qué había estudiado, me contestó que ingeniería mecánica con especialidad en robótica, justo la misma carrera que yo cursaba en el MIT antes del accidente. En la cuarta semana, llegó el reporte de la policía porque mi mamá lo había pedido insistentemente para saber a detalle qué había pasado en la fiesta de la alberca. El documento era frío, casi sin detalles, y más bien frustrante. Decía que todo fue un casi ahogamiento accidental durante una competencia voluntaria de aguantar la respiración entre hermanos. Varios testigos declararon que ambos quisimos participar y que nadie había planeado quedarse tanto tiempo adentro. Damien me sacó del agua en cuanto notó que ya no salía por mi cuenta y llamaron a los paramédicos enseguida. Después de varios minutos lograron reanimarme. La investigación concluyó que no había negligencia ni intención de hacer daño, así que dieron el caso por cerrado. Lo narraban tan frío que parecía un simple accidente entre hermanos que se pasaron de bravos jugando. Aún así, había algo en la manera en que estaba escrito que no me cuadraba, aunque no podía explicarlo bien por cómo quedó mi cabeza. En la sexta semana terminé la terapia física, que ya me permitía caminar distancias cortas sin ayuda y hacer lo básico de autocuidado, aunque siempre bajo supervisión. Julius decía que mi avance era increíble considerando la gravedad de mi lesión, pero increíble significaba que me movía como alguien mucho mayor y me cansaba con cualquier cosa. La terapeuta ocupacional me enseñó a manejar los problemas de memoria usando temporizadores, listas y rutinas bien estructuradas para compensar las fallas de mi cerebro. Esas estrategias me iban a hacer falta toda la vida, porque lo mío no tenía cura. No hay operación ni medicina que devuelva la vida a las neuronas que se quedan sin oxígeno. El daño era para siempre, y de ahí en adelante me tocaría vivir como adulto con discapacidad cognitiva. En la séptima semana me visitó Yasmín, mi hermana menor, y me miró con una expresión que no supe descifrar. Ahora tenía 18 años, ya no era la niña de 15 que recordaba de aquella fiesta. Había crecido, se había cortado el pelo, y tenía una mirada intensa y cautelosa que antes no existía. Me preguntó cuánto recordaba de ese día, y le reconocí que casi nada, que mi memoria era un hueco. Guardó silencio y después quiso saber si prefería conocer la verdad o seguir creyendo la historia oficial. Mi mamá de inmediato metió mano diciendo que no debía alterarme mientras seguía recuperándome, pero Yasmín no me quitó la mirada de encima, y en sus ojos vi algo feroz, lleno de enojo. Le dije que sí quería la verdad. Me respondió que cuando estuviéramos solos me iba a enseñar algo. En la octava semana me dieron de alta, con indicaciones para seguir en terapia y rehabilitación. Cara me llevó a vivir a su departamento porque yo no podía quedarme solo en mi estado. Nunca antes había estado en su casa. Apenas llevábamos 3 meses cuando pasó lo de la alberca. Y ahora, sin preguntar, era mi cuidadora principal porque estuvo conmigo durante el coma, cuando mis papás no podían estar todo el tiempo. Su depa era pequeño pero cómodo, y hasta preparó una recámara para mí, con equipo médico y barandales para evitar caídas. Todo se sentía irreal, sobre todo porque apenas recordaba nuestra relación. Me enseñó fotos juntos,
intentando ayudarme a reconectar con recuerdos que más bien parecían historias ajenas, no mías. 3 días después de salir del hospital, Yasmín fue a visitarme a casa de Kara y llevó su laptop. Kara tuvo que salir a hacer unos trámites, así que nos dejó solos. Apenas se fue, Yasmín abrió un archivo de video y me preguntó si estaba listo para ver lo que realmente había pasado en la fiesta. Mi corazón se aceleró cuando le dio play. El video era una toma bajo el agua, azulada y medio turbia, captada con la GoPro de mi primo, la que dejaron en el fondo de la alberca grabando a todos mientras nadaban. El reloj marcaba 4 de julio, como a las 3:15 de la tarde. Me vi a mí mismo y a Damien lanzándonos al fondo para competir a ver quién aguantaba más la respiración. Los dos llegamos hasta el piso y nos quedamos ahí, midiéndonos con la mirada. El video corría, 30 segundos, 45, 1 minuto. Vi cómo empezaba a desesperarme, mi cuerpo tratando de salir porque los pulmones me ardían. Nadé hacia arriba, y justo ahí todo cambió. Damien extendió las manos y me sujetó de los hombros, empujándome otra vez hacia abajo. Luché, claramente intentando salir para respirar, y él me mantuvo sumergido a la fuerza. El video captó todo, con una claridad brutal, sus manos en mi cabeza, manteniéndome abajo mientras yo pataleaba y forcejeaba. Se alcanzaban a ver las piernas de otros nadadores en el fondo, y gente en la superficie ajena a lo que estaba pasando. El reloj seguía, 1 minuto 30, 1:45, 2 minutos. Mis movimientos se hicieron más débiles, más desesperados, hasta que de plano me quedé quieto. Damien me soltó de inmediato y salió disparado a la superficie, donde sacó mi cuerpo inconsciente y empezó a gritar pidiendo ayuda. Yasmín pausó el video, y yo me quedé en shock, sin poder procesar lo que acababa de ver. Mi propio hermano me había tenido bajo el agua, a propósito hasta dejarme inconsciente, hasta que mi cerebro se quedó sin oxígeno el tiempo suficiente para dañarlo para siempre. No fue un accidente, no fue un juego que se salió de control, fue una agresión, un intento de asesinato, algo planeado y frío. Yasmín me contó que encontró el video de la GoPro una semana después del accidente, revisando las cosas en casa del tío Raymond. Se lo enseñó a mis papás de inmediato. Ellos vieron en la pantalla cómo su hijo mayor casi mataba al de en medio y decidieron esconder la evidencia. Lograron convencer a Yasmín de que denunciar solo iba a destrozar a la familia, que Damien no había querido hacerme tanto daño y que lo mejor para proteger a sus 2 hijos era quedarse callada. Yasmín tenía 15 años y estaba muerta de miedo, así que terminó aceptando. Pero guardó una copia del video, bien escondida y encriptada, esperando el momento en que yo despertara. Primero sentí la rabia de a poco, pero luego me pegó de golpe, como si se hubiera roto una represa. Cada vez que Damien venía de visita, haciendo teatro de hermano preocupado, cada vez que mis papás esquivaron cualquier pregunta sobre lo que había pasado, cada parte del reporte policial donde le decían accidente, aunque el video dejaba claro que había sido violencia intencional. Todos me mintieron, cubriéndole las espaldas a Damien mientras yo quedaba con daño cerebral permanente. Según Yasmín, la cosa se puso peor. Me mostró los perfiles de redes sociales de Damien y todo lo que había publicado en los últimos 2 años. Fotos presumiendo que se graduó con honores en ingeniería mecánica, el nuevo trabajo de ingeniero que consiguió en Morrison Robotics, una de las empresas más importantes del estado, y detalles del proyecto de investigación por el que lo contrataron. El proyecto era idéntico al que yo estaba haciendo en el MIT antes del coma. Yasmín se clavó a investigar porque algo no le cuadraba en el éxito de Damien. Contactó a mi ex asesor del MIT, el profesor Keating, haciéndose pasar por alguien que necesitaba confirmar datos para una beca. Keating le comentó lo triste que fue mi accidente, sobre todo por lo prometedor de mi investigación sobre interfaces robóticas adaptativas. Le contó que Damien se le acercó cuando yo estaba en coma, que le preguntó sobre mi trabajo y que según él, quería terminarlo como homenaje para mí. Keating, pensando que ayudaba a un hermano sufriendo, le dio acceso a mis archivos y todas mis notas. Damien tomó mi proyecto, le cambió algunas cosas y lo presentó como su tesis en la universidad pública a la que iba. Con eso llamó la atención de Morrison Robotics cuando estaban reclutando. Escuché a Yasmín contarme todo, cómo Damien literalmente me robó la vida mientras yo estaba inconsciente. Se adueñó de mi investigación para quedarse con el trabajo que yo hubiera tenido, se mudó al tipo de departamento que yo planeaba rentar después de graduarme y construyó su carrera encima de lo que yo había hecho, mientras le vendía a todos la idea de que lo hacía para honrar a su hermano lastimado. Y mis papás sabían todo, sabían que casi me mata a propósito, sabían que me robó la investigación y aún así lo protegieron y ayudaron a tapar todo. La traición era tan grande y tan enredada que mi cerebro dañado ni siquiera podía procesarlo bien. Solo podía pensar una y otra vez en el video bajo el agua, en las manos de Damien sujetando mi cabeza mientras yo luchaba por salir y me estaba ahogando. Kara llegó a la casa y me encontró hiperventilando en el sillón, mientras Yasmín trataba de calmarme. Entre jadeos le expliqué lo del video, cómo Damien me mantuvo bajo el agua a propósito, lo de la investigación robada y todas las mentiras. La cara de Kara pasó de la sorpresa al enojo y después a una frialdad decidida. Ella, como enfermera, entendía el tema de la agresión médica
Y todo eso de lastimar a alguien mientras aparentas inocencia. Le preguntó a Yasmín si tenía copias de toda la evidencia, y Yasmín asintió, mostrándole los archivos encriptados que tenía guardados en varios discos duros. Cara dijo que necesitábamos un abogado, y rápido, alguien que supiera manejar casos de agresión y toda esa mezcla complicada entre violencia familiar y la flojera de los fiscales. Conocía a una abogada del hospital, una defensora de víctimas que ayudaba a conectar a sobrevivientes con recursos legales. Se llamaba Diana Okoye y era experta en casos donde las investigaciones iniciales fueron un desastre o derechamente corruptas. Diana se reunió con nosotros 3 días después y vio el video bajo el agua sin mostrar emoción alguna, siempre con una cara totalmente profesional. Al terminar, lo primero que preguntó fue por qué nunca se había llevado esto a la policía. Yasmín le explicó lo de mis papás tapando todo, lo de tener 15 años y morirse de miedo, la presión familiar para proteger a Damian. Diana me preguntó si tenía secuelas permanentes y solo le señalé mi cuerpo, todas las discapacidades físicas y cognitivas que ahora tenía. Tomó nota y dijo que esto era clarísimo, una agresión con daño corporal grave. Incluso podría ser intento de homicidio dependiendo de cómo lo quisiera presentar la fiscalía. El tiempo legal para denunciar no había vencido porque estuve en coma casi todo ese periodo, así que el reloj estaba pausado. Diana explicó el proceso con cuidado, sabiendo que mi cerebro tardaba en procesar. Para presentar cargos, era necesario involucrar a la policía y la fiscalía. Teníamos un video clarísimo, pero íbamos a toparnos con la defensa de mi familia, que seguro protegería a Damian y diría que el video era engañoso o que ya habían investigado y no encontraron nada ilegal. Diana tenía que demostrar no solo que Damian me mantuvo bajo el agua, sino que realmente quería hacerme daño grave. Por su parte, la defensa diría que solo fue un juego de hermanos que se salió de control. Hacía falta más evidencia para mostrar que había un patrón y un motivo. Le pregunté qué pasaría si ganábamos. Diana dijo que Damian enfrentaría cargos penales, probablemente iría a la cárcel por mucho tiempo, y que yo podría demandarlo también por daños civiles, tanto por la agresión como por haberme robado la investigación. El dinero no me iba a devolver el cerebro, pero al menos serviría para costear los cuidados que voy a necesitar de por vida. Yasmín todavía tenía más pruebas. Las juntó durante 2 años, investigando a escondidas mientras todos creían que ella había aceptado la versión oficial. Encontró mensajes del día de la fiesta en la alberca, donde Damian le decía a sus amigos que ya estaba harto de vivir a mi sombra y que todos lo comparaban con el hermano genio del MIT. Encontró su historial de búsqueda de la semana antes de la fiesta, donde investigó cuánto aguanta una persona sin respirar, qué pasa durante un ahogamiento y cuánto tarda en haber daño cerebral. Documentó cómo accedió a mis archivos de investigación del MIT y la línea de tiempo donde presentó un trabajo casi idéntico como su tesis. Cada cosa apuntaba a que todo fue planeado, que Damian me atacó adrede y luego se robó mi trabajo académico mientras yo estaba en coma y sin poder defenderme. Metimos la denuncia ante la policía en la semana 10, desde que recuperé la conciencia, o sea, 11 semanas después de haber salido del coma. El detective Marshall nos tomó la declaración y vio el video con una cara que fue pasando de la incredulidad a una resolución seria. Nos preguntó por qué en la investigación original no había salido ese video, y Yasmín le explicó lo del encubrimiento familiar. Marshall nos dijo que eso complicaba el asunto, pero no quitaba que la agresión pudiera ser procesada. Tenía que entrevistar a los testigos de la fiesta en la alberca, conseguir la GoPro original como evidencia y hablar con mis papás para averiguar por qué habían escondido pruebas que me podían haber exonerado en algo que rayaba en intento de homicidio. Sabíamos que esa entrevista iba a estar muy tensa, porque mis papás seguro se iban a cerrar en banda. Le dije a Marshall que hiciera lo que tuviera que hacer. Mi familia ya había elegido a Damian sobre mí cuando decidieron enterrar esa evidencia, así que no les debía ningún tipo de protección. La reacción de mis papás ante la investigación de la policía fue justo como Yasmín había dicho. Me buscaron por todos lados, me llamaron una y otra vez, pero yo no contesté. Llegaron al departamento de Cara exigiendo hablar conmigo, diciendo que Yasmín me tenía manipulado y que estaba tomando malas decisiones por mi discapacidad. Cara se les puso enfrente y les dijo, muy claro, que ya no eran bienvenidos, que habían perdido el derecho a preocuparse por mí desde el momento en que encubrieron la agresión de su hijo hacia su otro hijo. Mi mamá, entre lágrimas, decía que solo querían proteger a la familia, que Damian nunca quiso hacerme un daño permanente, que denunciarlo iba a destruirnos a todos. Cara no se tentó el corazón. Damian ya me había destruido y ustedes lo ayudaron. Le cerró la puerta en la cara y de inmediato llamó a la policía para dejar constancia del acoso. A Damian lo arrestaron en su trabajo un jueves en la mañana, cuando apenas llevaba 3 meses como ingeniero junior en Morrison Robotics. Yasmín se fue hasta enfrente, cruzando la calle, y grabó el momento en que los policías se lo llevaban esposado con todos sus compañeros viendo, sin poder creer lo que pasaba. Su cara era de total desconcierto,
como si de verdad pensara que nunca le iba a pasar nada. Lo acusaron de agresión en primer grado con lesiones graves, y faltaba ver si le iban a sumar cargos por intento de homicidio, dependiendo de lo que decidiera el gran jurado. La fianza la pusieron en $250,000 y nuestro papá la pagó rapidísimo, sacando todo lo que tenía en su fondo de retiro para sacar a su hijo mayor. El mensaje era clarísimo sobre a quién pensaban proteger. En cuanto en Morrison Robotics se enteraron de los cargos por agresión y del rumor del robo de propiedad intelectual, suspendieron a Damien mientras investigaban. Diana les mandó una carta con todos los detalles, contando que la tesis premiada de Damien estaba basada en investigación robada a su hermano en MIT y que había conseguido el trabajo con credenciales falsas. La empresa se lo tomó muy en serio y abrió una investigación interna. En menos de una semana, compararon la tesis de Damien con mis archivos originales de MIT y las coincidencias eran incuestionables. Lo corrieron de inmediato y sacaron un comunicado reafirmando su compromiso con la ética. Yasmín me mandó la captura de pantalla de su perfil de LinkedIn, donde ya decía que estaba desempleado, sin necesidad de agregar nada más. La audiencia preliminar fue en la semana 14. Diana presentó el video de la alberca ante el juez, que lo vio sin expresión, aunque se le marcó la mandíbula cerca del minuto 2, justo cuando mi cuerpo se quedó inmóvil. El abogado de Damien, un tal Foster, salió con que el video no daba contexto y que la policía ya había investigado todo como un accidente. Diana le respondió que la investigación original estaba viciada porque la familia ocultó pruebas y que en el video se veía clarísimo cómo Damien me mantenía bajo el agua por más de 2 minutos, aunque yo intentaba zafarme. El juez dijo que sí había motivos para llevarlo a juicio y le puso a Damien condiciones todavía más estrictas para la fianza. No podía tener ningún contacto ni conmigo ni con Yasmín. Mis papás sí fueron, pero se sentaron del lado de Damien, dejando claro de qué lado estaban. El profesor Keating, del MIT, se quedó helado cuando Diana le contó lo del robo de la investigación. Él nos dio declaraciones juradas donde documentaba mi trabajo original, la línea de tiempo de mi desarrollo y cómo las notas y la tesis de Damien eran sospechosamente parecidas. Además, admitió que se arrepentía de haberle dado acceso a mis archivos, diciendo que lo habían manipulado con el tema de la hermandad, cuando en realidad era un robo académico. El MIT revisó el caso y sacó un comunicado diciendo que apoyaban cualquier acción legal que yo quisiera tomar. Incluso dijeron que mi beca y mi puesto como investigador seguirían disponibles si alguna vez podía regresar a estudiar, aunque los dos sabíamos que mi daño cognitivo hacía eso prácticamente imposible. Fue un bonito gesto, pero no me iba a devolver lo que Damien me quitó. La noticia se regó por todos lados y se hizo viral en la región. Hermano es mantenido bajo el agua durante 2 minutos, pasa 2 años en coma, despierta y descubre que su hermano le robó la investigación y la carrera. El video se compartió miles de veces, aunque solo subimos una versión editada que se cortaba antes de que mi cuerpo quedara completamente inmóvil, para no mostrar la parte más fuerte. La gente no tuvo piedad en redes sociales. El perfil de Damien se llenó de comentarios llamándolo monstruo, ladrón, casi asesino. Varios excompañeros dijeron que siempre le notaron celos y que su tesis les había parecido demasiado avanzada para su nivel. El juicio social llegó mucho antes que el de los tribunales. Mientras tanto, yo seguía con mi rehabilitación cognitiva en medio de todo este caos legal. El Dr. Wu trabajaba conmigo cada semana, haciendo ejercicios para reconstruir conexiones neuronales y tratar de mejorar la velocidad de procesamiento. Los avances eran pequeños, pero reales. Ahora ya podía leer libros sencillos y no perderme, aunque los textos complicados seguían siendo imposibles. Entendía mejor las conversaciones, podía hablar con menos trabas, aunque todavía batallaba para encontrar palabras o armar frases difíciles. Nunca iba a volver al nivel del MIT, pero tal vez algún día podría funcionar como alguien de prepa en vez de secundaria. Las mejoras se sentían enormes y tristes al mismo tiempo. Iba recuperando algo de inteligencia, pero nunca la suficiente para terminar el título por el que me dieron la beca. El juicio de Damien comenzó en la semana 20 desde que desperté, más o menos 5 meses después. La selección del jurado tomó 2 días, mientras Foster eliminaba a cualquiera que tuviera hermanos o trabajara en el área de salud o ciencia. El jurado final quedó con 7 mujeres y 5 hombres, la mayoría de mediana edad, y todos con una cara de que sabían la responsabilidad que tenían encima. La primera declaración de Diana fue directa y contundente. En los primeros 5 minutos mostró el video tomado bajo el agua y dejó que hablara por sí solo. Me señaló ahí sentado en la sala, con mi bastón y mi discapacidad cognitiva a la vista. Explicó que Damien no solo estuvo a punto de matarme, sino que además me robó toda mi investigación para impulsar su propia carrera mientras yo estaba en coma. Luego prometió que iba a demostrar, uno a uno, todos los elementos de la agresión en primer grado, y que dejaría claro que lo de Damien fue algo intencional y malicioso, no solo un juego brusco entre hermanos.
Cuando le tocó a Foster, en su declaración inicial, trató de presentar el asunto como un accidente trágico entre hermanos competitivos que se salió de control. Hizo énfasis en que Damien me sacó rápido a la superficie y pidió ayuda, lo cual, según él, demostraba que no tenía intención de hacerme daño grave. Dijo que el video era engañoso porque no tenía audio ni contexto sobre lo que habíamos acordado antes de meternos a bucear. Hasta insinuó que a lo mejor yo había hecho alguna seña para indicar que todo estaba bien y que Damien simplemente interpretó mal mis movimientos. La verdad, su argumento era bastante flojo considerando lo claro que se veía todo en el video, pero Foster estaba haciendo su chamba, sembrar la duda razonable. En su declaración de apertura, ni siquiera tocó el tema del robo de la investigación. Seguramente planeaba quitarle importancia alegando que no tenía relación con la acusación de agresión, o decir que lo hizo como una especie de homenaje ético y no como plagio. Yasmín testificó al día siguiente y les explicó a los del jurado cómo fue que encontró el video de la GoPro y se lo mostró a nuestros papás. Contó cómo ellos decidieron ocultar la evidencia, lo incómoda que se sintió con ese encubrimiento y cómo guardó una copia hasta que yo despertara. Cuando Foster la contrainterrogó, trató de hacer ver que Yasmín había manipulado el video o que su memoria, por ser adolescente de 15 años, no era confiable. Pero Yasmín se mantuvo tranquila y señaló que, en este caso, la memoria no era lo importante porque el video mostraba exactamente lo que había pasado. Además, presentó la tarjeta SD original de la GoPro junto con los metadatos, demostrando cuándo se grabó y que el archivo jamás fue editado. Foster no pudo desmentir la evidencia técnica y tuvo que cambiar de tema. El tercer día testificó el profesor Keating sobre mi investigación en el MIT y la sospechosa similitud con la tesis de Damien. Llevó ambos documentos y le fue mostrando al jurado secciones específicas donde se notaba el mismo enfoque para resolver problemas, ecuaciones idénticas e incluso los mismos errores de dedo. Explicó que, aunque a veces la investigación paralela puede dar resultados parecidos, el nivel de copia aquí era imposible de explicar sin hablar de plagio directo. Contó que Damien le pidió acceso a mis archivos con el pretexto de querer terminar mi trabajo en mi honor y que él, confiando en él, le dio el acceso. El jurado puso mucha atención y varios comparaban los documentos con evidente escepticismo ante el argumento de Foster sobre el supuesto homenaje ético. Cara declaró el cuarto día sobre cómo desperté del coma, el alcance de mis discapacidades y los problemas cognitivos que acabaron con mi carrera académica. Habló de la terapia física, la rehabilitación y el cuidado permanente que voy a necesitar. Explicó que el daño cerebral por falta de oxígeno es para siempre, que no hay tratamiento que regrese las neuronas que se mueren por hipoxia. Cuando Foster la cuestionó, admitió que algunos pacientes en coma logran recuperarse mejor que otros, pero recalcó que pasar más de 2 minutos sin oxígeno casi siempre termina en daño cerebral grave. Miró fijamente a Damien al decir esto, dejando claro con su mirada lo que pensaba de él. Varios del jurado siguieron su mirada y vieron la cara completamente fría de Damien. Yo testifiqué el quinto día, y Diana me preparó a conciencia para ese momento. Me preguntó sobre mi vida antes de la fiesta en la alberca, mi beca en el MIT, mi investigación y mis planes para el futuro. Describí mi relación con Damien mientras crecíamos. Siempre fue buena, aunque había la típica rivalidad entre hermanos. Admití que yo era mejor estudiante y que eso a veces causaba tensiones, pero jamás nada que hiciera pensar en violencia. Luego Diana me pidió que contara lo que recordaba de la fiesta, y relaté la competencia de aguantar la respiración, el clavado y la desesperación por salir a la superficie. Le dije al jurado que lo último que recordaba era intentar impulsarme hacia arriba y sentir unas manos agarrándome de los hombros. Después nada, hasta que desperté en el hospital 2 años después y me di cuenta de que me habían quitado la vida que tenía. Foster, durante el contrainterrogatorio, quiso hacer ver que mi memoria no era confiable por el daño cerebral y que quizá yo estaba mezclando recuerdos reales con lo que vi en el video. Reconocí que tenía lagunas, pero le expliqué que la sensación física de ser sujetado era tan real y tan clara que la recordaba incluso antes de ver el video. Foster preguntó si Damien y yo alguna vez habíamos jugado rudo o peleado físicamente. Respondí que sí, como cualquier hermano, pero aclaré que una cosa es el juego y otra muy distinta cuando alguien ya no quiere seguir. Foster intentó decir que debajo del agua las señales podían ser confusas, que tal vez Damien pensó sinceramente que yo estaba bien. Le respondí que el video mostraba perfectamente cómo yo luchaba desesperadamente y luego quedé completamente inmóvil, señales que para nada pueden malinterpretarse. El jurado pareció estar de acuerdo. Sus caras lo decían todo. El sexto día volvieron a poner el video, ahora con un perito médico explicando lo que pasaba. El doctor Rashid, especialista en ahogamiento y daño cerebral por falta de oxígeno, fue narrando todo lo que ocurre en el cuerpo en cada fase, que a los 30 segundos bajo el agua ya se empieza a sentir incomodidad. A los 60, la necesidad de respirar se vuelve insoportable. A los 90 ya hay pánico. A los 2 minutos, la conciencia comienza a irse. Y después de eso, empieza el daño cerebral. Señaló el momento exacto en que mis movimientos pasaron de luchar con fuerza a hacerlo muy débilmente.
y luego a quedarme completamente inmóvil, explicando que Damien debió sentir perfectamente ese cambio de resistencia. El testimonio del doctor hizo que el video impactara todavía más, porque dejaba claro que Damien me sostuvo de manera intencional durante todas las etapas de angustia hasta dejarme inconsciente y al borde de la muerte. Los amigos de Damien que estuvieron en la fiesta declararon a favor de la defensa en distintos niveles. La mayoría admitió que estaban en la superficie y no vieron nada de lo que pasó bajo el agua. Solo uno, un tal Isaac, dijo que Damien realmente parecía impactado cuando no reaccioné y que intentó reanimarme mientras gritaba que llamaran al 911. Durante el contrainterrogatorio, Diana le preguntó a Isaac si alguna vez había notado a Damien celoso o resentido hacia mí antes del accidente. Isaac reconoció que Damien solía quejarse de que siempre lo comparaban de manera desfavorable con su hermano, el genio, pero que eso le parecía algo típico entre hermanos. Diana fue al grano y le cuestionó si para él era normal entre hermanos mantener a uno bajo el agua por más de 2 minutos. Isaac se quedó sin palabras. El 8º día, Damien subió al estrado para defenderse, probablemente en contra de lo que le aconsejó Foster. Alegó que la competencia de aguantar la respiración había sido de mutuo acuerdo, que yo le hice una señal de pulgar arriba bajo el agua para indicarle que todo estaba bien y que, cuando me sujetó de los hombros, fue únicamente para ver si ya quería salir, no para retenerme. Dijo también que me soltó en cuanto se dio cuenta de que algo andaba mal y que trató de salvarme de inmediato. Pero su versión no coincidía con el video, donde se veía claramente cómo me tenía sujeto por más de 2 minutos mientras yo luchaba desesperadamente. En el contrainterrogatorio, Diana le preguntó cómo era posible que, para ver si alguien está bien, tuvieras que sujetarlo con fuerza. No supo qué contestar. Tampoco pudo explicar la supuesta señal de pulgar arriba que no aparece en el video ni por qué. Antes de la fiesta, buscó en Google cuánto tiempo puede una persona aguantar la respiración y qué causa daño cerebral. Al tocar el tema del plagio, Diana le pidió que explicara por qué su tesis tenía tantas similitudes con mi investigación en el MIT. Damien alegó que solo se había inspirado en mi trabajo y que desarrolló su propio enfoque para problemas parecidos. Diana mostró ambos documentos juntos. Las soluciones eran idénticas, hasta con los mismos errores de dedo. Cuando le preguntó cómo explicaba eso, Damien dijo que era pura coincidencia. Diana remató preguntando si también era coincidencia que hubiera solicitado acceso a mis archivos mientras yo estaba en coma. Damien dijo que solo quería entender mi trabajo, que así sentía que estaba cerca de mí. Diana le preguntó si sentirse cerca de su hermano en coma significaba utilizar su trabajo para impulsar su propia carrera. Damien no supo cómo responder sin sonar egoísta. Se notó el disgusto en las caras de varios miembros del jurado. Al llegar los alegatos finales, el 9º día, Diana fue guiando al jurado paso a paso por todas las pruebas. El video dejaba ver claramente una restricción intencional. Las búsquedas en Google mostraban premeditación. El plagio evidenciaba una explotación sistemática. Y ahí estaban también los 2 años que pasé inconsciente, en los que Damien construyó su carrera usando mi trabajo. Diana recalcó que Damien casi me había matado, y después se aprovechó de mi incapacidad sin mostrar ni un gramo de remordimiento ni de responsabilidad. Le pidió al jurado que lo consideraran responsable de intento de homicidio y que vieran cómo su ataque no solo destruyó mi futuro, sino que le sirvió para construir el suyo. Me señaló y les pidió que no olvidaran que la justicia tardía no debe ser justicia negada. Foster, en su último mensaje, quiso presentar todo como una tragedia, como un malentendido. Dijo que Damien había pedido ayuda en cuanto notó el problema, que me visitó en el hospital, que lo del plagio era un dilema ético, no un robo. Les rogó que pensaran si realmente serviría de algo arruinar otra vida joven, metiendo a Damien en prisión por décadas, que tal vez una compensación civil era suficiente. Pero después de 9 días de pruebas mostrando violencia planeada y abuso, ese argumento ya no tenía peso. El jurado deliberó por 11 horas a lo largo de día y medio. Cuando volvieron, tenían el gesto serio y decidido. Declararon a Damien culpable de todos los cargos: agresión en primer grado y robo de propiedad intelectual. El intento de homicidio fue reclasificado como agresión con intención de causar daño grave, con una pena de hasta 20 años. Damien se puso pálido mientras escuchaba cada veredicto. Nuestros papás lloraban desconsolados en la sala, pero yo solo sentía una fría satisfacción. Por fin se le hacía responsable. El sistema había funcionado, a pesar de los intentos de mi familia por manipularlo. La justicia llegó tarde, pero llegó. Damien fue escoltado esposado mientras su abogado prometía apelar. Diana me dijo que no me preocupara, que el video era contundente y el fallo se iba a mantener. 6 semanas después, llegó el día de la sentencia. Diana me ayudó a escribir una declaración como víctima, donde detallé todo lo que Damien me arrebató. No solo los 2 años que estuve inconsciente, ni mi título del MIT, ni mi salud física y mental, sino mi futuro, mi carrera y hasta mi sensación de seguridad en el mundo. Expliqué cómo desperté para enterarme de que mi propio hermano había intentado matarme y luego construyó su vida usando mi trabajo mientras yo no podía defenderme.
Dije que ninguna sentencia me devolvería lo perdido, pero que Damien tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. Cara y Yasmín también dieron sus declaraciones, relatando el impacto que tuvo en ellas verme sufrir y sentir la traición de Damien. La jueza Richardson llevó el juicio con firmeza y profesionalismo, pero su mensaje al dictar sentencia dejó claro lo que pensaba de Damien. Mencionó que había sostenido a su hermano bajo el agua hasta dejarlo inconsciente y con daño cerebral, y luego aprovechó su incapacidad para beneficio propio, mostrando una absoluta falta de empatía. Rechazó la idea de ser indulgente por la edad de Damien o su historial limpio y dejó claro que quien intenta matar, aunque sea la primera vez, no merece un castigo menor. Le dio 18 años de prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional solo después de cumplir el 85% de la condena. Damien tendría por lo menos 43 años antes de salir. Tras la sentencia, la sala se desbordó. Nuestros padres gritaron que era demasiado, que estaban destruyendo la vida de su hijo por un accidente. La respuesta de la jueza Richardson fue tajante. Su hijo mantuvo a su hermano bajo el agua por más de 2 minutos, le causó daño cerebral irreversible y luego robó su investigación para avanzar su propia carrera mientras su hermano seguía en coma. 18 años es lo justo, considerando el daño y la falta total de remordimiento. Ordenó que Damien fuera llevado de inmediato y negó la solicitud de fianza en lo que se resolvía la apelación. Damien fue escoltado bajo custodia, mientras nuestros padres rogaban por una segunda oportunidad. Perdieron a un hijo por una discapacidad permanente causada por el otro, y ahora perdían a ese segundo hijo por la cárcel. La familia que intentaron salvar escondiendo pruebas terminó desmoronándose de todas formas. La demanda civil por el robo de propiedad intelectual se arregló fuera de los tribunales 6 meses después. Morrison Robotics prefirió evitar el escándalo de haber contratado a alguien que robó investigación, así que ofrecieron un acuerdo bastante generoso, reconociendo que mi trabajo fue la base de la tesis de Damien. El MIT me reconoció formalmente por la investigación y hasta me ofrecieron ponerle mi nombre a una beca, aunque rechacé porque no quería que mi nombre quedara ligado a una tragedia. El dinero del acuerdo se depositó en un fideicomiso que cubriría mis gastos médicos y de vida por el resto de mis días, ya que nunca podría volver a trabajar como antes. Diana decía que era una especie de justicia financiera, aunque los dos sabíamos que el dinero no devolvía lo perdido. Mis papás intentaron buscarme varias veces después de la sentencia, pidiendo reconciliación, perdón o algo que yo simplemente no podía darles. Vieron el video donde Damien casi me mata y aún así decidieron protegerlo a él en vez de buscar justicia para mí. Esa traición me dolió más que lo que hizo Damien, porque ellos sí tuvieron opción y escogieron mal. Les mandé un correo diciéndoles que ya no consideraba tener relación familiar con ellos, que al esconder pruebas de intento de homicidio, perdieron sus derechos de padres. Mi mamá contestó con un mensaje lleno de excusas sobre querer proteger a los 2 hijos y no destruir la familia. Nunca le respondí. Hay fracturas que simplemente no se pueden reparar. Yasmín se mudó con Cara y conmigo 6 meses después del juicio, ya siendo mayor de edad y buscando alejarse de nuestros padres. Se inscribió en la prepa abierta para estudiar justicia penal, inspirada por el papel que tuvo al llevar a Damien ante la justicia. Me dijo que ver cómo el sistema sí funcionaba cuando se presentaban pruebas reales le dio ganas de luchar para evitar futuras injusticias. Nos unimos mucho más durante la investigación y el juicio, conectadas por la misma traición y la decisión de buscar la verdad antes que la lealtad familiar. Fue la única de la familia con la que mantuve contacto, la única que decidió protegerme y no cubrir a Damien. Después de 2 años de rehabilitación intensiva, mi función cognitiva se estabilizó. Mejoré de un nivel de 12 años a uno más o menos de prepa, lo que significa que puedo valerme por mí misma con algo de apoyo. Ya nunca regresaré al MIT, pero puedo leer, escribir y pensar lo suficiente para tener una vida que vale la pena.